Muy buenos días a todos, hoy es domingo 28 de junio y en la liturgia tenemos un texto del Evangelio muy particular. No sé si para todo el mundo, pero al menos mi experiencia me resulta muy particular, porque son esos textos del Evangelio que a lo mejor hace 20 años lo escuchaba o rezaba y a lo mejor hasta me costaba o no terminaba de entenderlo o directamente hasta me producía como cierto ruido. Y es uno de esos textos que después, con los años, con el tiempo, empiezan a cobrar un sentido diferente y hoy por hoy me parece un texto lindísimo y hoy por hoy le encuentro una riqueza enorme que antes no se la encontraba. Estamos hablando del final del discurso misionero, cuando en el capítulo 10 de Mateo, que el evangelista Mateo hace todo un discurso de un capítulo entero, cuando habla a sus discípulos para que vayan a misionar, a anunciar la palabra, se encuentran con el final en el cual Jesús habla de las condiciones para seguirlo, que es la de tomar su cruz e ir detrás de él y seguirlo. Previamente habla sobre Jesús como signo de contradicción y como quien no, quien elige o quien no puede elegir y optar entre Jesús y su familia y prefiere su familia, no es digno de él. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de toda esta situación es, primero, una enorme situación de apostasía, es decir, mucha gente que negaba su fe. Mucha gente que frente a la vergüenza o la situación compleja o familiar de ser cristiano, elige su propia familia antes que el cristianismo. Para una familia de origen pagano o judía, hacerse cristiano era un deshonor. Entonces, mucha gente frente a la situación de ser de origen pagano o judío y elegir ser cristianos, renuncian a su fe cristiana para no tener conflictos o complicaciones o ser desheredados por su propia familia. Entonces ahí es donde Jesús dice, eh, más bien, Mateo Evangelista en boca de Jesús dice, quien no puede elegir entre su familia y yo, y prefiere no tener conflictos familiares en vez de ser cristiano, y claramente no puede ser cristiano. Y por otro lado aparece esta idea, la de tomar la cruz y seguirlo. Jesús está hablando en el capítulo 10, todavía Jesús no tomó ninguna cruz, con lo cual parecería que esa era ya una frase hecha en el momento, una especie de forma de hablar conocida, tomar la cruz. Tomar la cruz, en última instancia, lo que significa es aceptar la realidad tal cual es. Jesús no inventa una cruz y te dice, bueno, tengo esta cruz para vos, pasar mal y sufrir. Jesús lo que dice es, hay una cruz que está en la vida, que forma parte de la vida, y parte fundamental del cristianismo es observar esa cruz, aceptarla, y la forma de decir aceptarla es decir, tomala. Pero la parte fundamental es que una vez que tomamos la cruz, es decir, que aceptamos nuestra vida y nuestra realidad tal cual es, no camino solo con la cruz. Jesús, que habita dentro de mí, Jesús que vive en mi propio interior, es quien sostiene la cruz en mí y hace que eso sea mucho más llevadero. Lo que realmente hace que la cruz sea enormemente pesada es no tomarla, es decir, no aceptarla. El negar la cruz, negar la realidad, no poder aceptar la realidad, no poder decir esto es lo que vivo y así es, eso es lo que hace que la cruz sea pesada e insoportable. Cuando puedo aceptarla y poder decir esta es mi vida, esto es lo que me toca en este momento, así es, y la puedo tomar y puedo realmente reconocer que la llevamos con Jesús y que en realidad la gran parte del trabajo lo hace Jesús y yo no soporto un peso más grande que el que realmente puedo soportar, eso hace que la cruz sea liviana, que se lleve de una manera mucho más simple, mucho más llevadera y uno puede vivir mucho más en paz, sabiendo que juntos llevamos la cruz, donde en realidad Jesús la lleva dentro de mí, me da toda la capacidad para poder llevarla en paz y la vida se hace mucho más llevadera. Después de muchos años pude descubrir que de eso se trata en el fondo y bueno,
se los comparto para que si a alguien le sirve pueda tomarlo y poder leer este evangelio de una forma diferente a como a lo mejor me lo transmitieron así en su momento. Con toda la buena voluntad del mundo, por supuesto, pero con una idea muy fuerte de hay que tomar la cruz, abrazar la cruz, como si la idea de sufrir por sufrir fuera un fin en sí mismo. Vamos a hacer entonces un ejercicio que tiene que ver con esta manera de poder tomar la cruz. Para esto vamos a visualizar dimensiones de nuestra vida para poder verlas, para poder aceptarlas, para poder imaginarnos a un Jesús que ahí está, como realmente está, y un Jesús que nos diga una frase que nos produzca reconfortante. Es decir, vamos a tomar, por ejemplo, unas dimensiones, es la dimensión familiar. Cada uno de nosotros tiene una familia. O tiene hijos que le preocupan, o tiene padres grandes que le preocupan, o tiene situaciones conflictivas o difíciles con hermanos, o quien fuera. Todos tenemos una familia que tiene su parte buena y positiva, y su parte más compleja, como todas las familias. Entonces, ¿cuál sería la idea? Visualizar mi realidad familiar. Y después poder ponerlo ahí a Jesús en el medio. Y que Jesús pueda decirme una frase que a mí me resulte reconfortante. Que va a ser una frase diferente para cada uno. A lo mejor la frase puede llegar a ser, esto lo vamos a resolver. A lo mejor la frase puede ser, quédate en paz y confía. A lo mejor la frase puede ser, yo estoy acá con vos. Cada uno va a buscar la frase que más le reconforta, que más paz interior le produce, porque encontrando la frase que más paz interior me produce, es la frase que el Espíritu Santo me está como inspirando para poder comprender qué es lo que Jesús está haciendo con esa realidad en este momento. Entonces, la dinámica de hoy. Vamos a leer juntos el Evangelio. Vamos a hacer una relajación. Después vamos a elegir una frase que nos resulte reconfortante. Y después vamos a ir pasando por distintas realidades de nuestra vida. Y vamos a hacer una visualización para poder aceptar, ver tal cual es. A poner a Jesús ahí en ese lugar. Y dejar que Él nos diga la frase que necesitamos escuchar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Para los que quieran seguir el texto, estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en los versículos 37 al 42. ¿Sí? Les recuerdo que yo uso la traducción del libro del pueblo de Dios, que es la que usa la liturgia, es además como la más amena o simple para cada uno de nosotros, por si encuentran diferencias a la hora de seguirla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Vamos a colocarnos en una posición en la que sintamos comodidad y vamos ahora simplemente a concentrarnos en nuestra respiración.
Vamos a experimentar cómo en cada exhalación se relajan los hombros, el cuello, la espalda. Y vamos ahora a concentrarnos en una frase que nos reconforte. Esta frase es la frase que Jesús nos va a decir frente a la realidad que observemos. Puede ser yo estoy con vos, puede ser quédate en paz, puede ser esto lo estamos resolviendo juntos. Vamos ahora a la primera dimensión de nuestra vida, nuestra realidad familiar. Vamos simplemente a observar esta realidad tal cual es, sin ningún tipo de juicio. Puede ser nuestra preocupación por nuestros hijos, o por nuestros padres, o por nuestros hermanos. Y voy a buscar una escena representativa de esta realidad. Le voy a sacar una foto mental a esta escena. Voy simplemente a observarla. No la voy a juzgar, solo la voy a observar tal cual es. Y en esta escena ahora voy a colocar a Jesús. Y Jesús en esta escena me trae paz. Puedo experimentar su compañía y su cercanía en esta realidad. Y voy a escuchar la frase que Jesús tiene para decirme. Me dejo impregnar por los sentimientos o movimientos que me producen
esta frase de Jesús. Vamos a una segunda dimensión, nuestra realidad cotidiana. Me conecto con mi realidad cotidiana y le saco una foto mental que la represente. No voy a juzgar, solamente voy a aceptar. Voy a colocar a Jesús en esa imagen. Y me dejo impregnar por los sentimientos de paz que me transmite. Y escucho la frase que Jesús tiene para decirme. Me dejo impregnar por lo que esa frase produce en mí. Esto significa tomar la cruz. Es observar, aceptar y dejar que Jesús obre, aliviando la carga, dejando que Él la tome en nosotros. Vamos a conectarnos con los sentimientos y movimientos positivos que nos traen este ejercicio. Vamos a identificar en qué parte del cuerpo los experimentamos.
y vamos a dejar que cobren fuerza en nuestro interior. Vamos a darle gracias a Dios porque con Jesús la carga se hace liviana. Y con Jesús, aceptando, podemos vivir en paz. Volvemos ahora a nuestra respiración. Dejamos que los pensamientos cotidianos vuelvan a nuestra mente. Movemos las manos. Movemos suavemente el cuello. Y despacio abro los ojos. Muy bien, esta es una parte fundamental de tomar la cruz. No es cuestión de voluntarismo, no es cuestión de sufrir por sufrir, es cuestión de entrar en la dinámica de Jesús y dejar que Él en nuestro interior la lleve para que vivamos esto juntos, lo resolvamos juntos, lo transitemos juntos y dejar que Jesús nos aliviane. Como todos los domingos, los esperamos en la Eucaristía a las 9 o de las 19. Y si no, los esperamos mañana para otra propuesta de ejercicio contemplativo. Tengan todos un bendecido domingo.